él siempre quiso mejorar todo lo que fue la producción basado en un método organizado fundamentado en el estudio científico del control del trabajo. El contexto histórico donde surge esta teoría. La obra principal de Taylor se desarrolla a inicios del siglo XX, en un momento que buscaba la eficiencia, la racionalidad, la productividad y la ganancia. Esto fue sobre todo en Estados Unidos. Como tal, la revolución industrial comenzó en Europa, pero fue en Estados Unidos donde se desarrollaron la mayor parte de las teorías y donde las empezaron a aplicar. Y él, como buen estadounidense, empezó a desarrollar este tipo de teorías basado en su experiencia, en su observación y en su propio trabajo. Las condiciones económicas y políticas de la época están dominadas por influencias protestantes, minoría blanca, inmigración europea. Este entorno está preocupado por el valor de la propiedad y la forma de hacer crecer su capital. Esta es una de las teorías más capitalistas que puede haber, mirándole todo su enfoque y todo su entorno, pero me gusta es porque se enfoca en los procesos administrativos como tal. Una empresa debe especializar cada una de sus áreas en algo específico. No puede una empresa ver algo global y no tener cada una de estas áreas especializadas, así como dijo Taylor. Él se enfocó en eso. Cada una de las áreas debe tener una función, una responsabilidad y una especialidad totalmente diferente. Yo creo que esto está aplicado incluso hasta el día de hoy. Por eso me enfoqué en esto. En el momento cuando surge esta teoría, el modelo económico y social de esa época lo estaba requiriendo. Las personas que tenían propiedades, estaba comenzando la revolución industrial, ellos estaban esperando un modelo que a ellos les garantizara hacer crecer su capital. Y él precisamente dio aportes en ese momento prioritario. También parte de este contexto histórico cuenta qué pasó con él. Él empezó a hacer estudios de derecho, pero por algunos inconvenientes abandonó. Empezó a trabajar en una fábrica textil donde rápidamente fue jefe. Empezó a estudiar de noche ingeniería y él empezó a estudiar y al mismo tiempo aplicar sus conocimientos. Yo creo que fue uno de los padres como tal de la ingeniería industrial. La verdad no sé si fue ingeniero civil, industrial como tal, pero sí fue una de las personas que empezó a crear el fundamento de cada uno de los procedimientos de las áreas como tal, qué especialidad, qué aptitud, qué conocimiento debe tener cada uno de los trabajadores en cada una de las áreas. Especializó eso, midió los tiempos, midió la capacidad de los trabajadores, midió los tiempos muertos. Pues en realidad fue un trabajo que empezó él mismo. Y porque para mí ese fue el gran aporte, no solamente fue un estudio teórico, fue un estudio práctico, porque lo empezó a hacer desde su misma empresa. Igual el aporte lo empezó a realizar y la labor se dio porque él creció a nivel laboral dentro de esa empresa y la producción también se vio aumentada. Su formación y capacidad personal permitieron a Taylor pasar enseguida a dirigir un taller de maquinaria, donde observó minuciosamente el trabajo de los obreros que se encargaban de cortar los metales, y fue una observación práctica donde Frederick Taylor extrajo la idea de analizar el trabajo, descomponiéndolo en tareas simples, cronometradas, estrictamente exigidas. O sea, le colocó a una tarea los procedimientos a seguir, él la descifró. ¿Qué se tiene que hacer en este momento? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y qué tiempo toma cada una de esas tareas? Él definitivamente hizo un cronograma completo de la actividad dentro del área de cada empresa. Ese fue uno de sus mayores aportes. ¿Qué más sucedió dentro de este contexto histórico? Taylor hizo ingeniero de asistencia a cursos nocturnos y tras luchar personalmente por imponer el nuevo método en su taller, pasó a trabajar de ingeniero jefe a una gran compañía siderúrgica en Pensilvania. La organización científica del trabajo y el taylorismo se expandió en los Estados Unidos desde finales del siglo XIX, auspiciada por empresarios industriales que venían de una posibilidad de acrecentar su control sobre el proceso de trabajo, al tiempo que elevaban la productividad. Podrían emplear a trabajadores no calificados, inmigrantes o sindicalistas en tareas manuales de cada vez más simplificadas, mecánicas y repetitivas. Lo importante de que la persona que dirige la empresa conociera como tal cuál era el proceso, cuál era el procedimiento, le permitía dos cosas: contratar a una persona, poderla enseñar, poderla especializar y no depender solamente de la persona que lo estaba realizando en el momento, porque ese era uno de los grandes problemas. Si una persona aprendía y no transmitía su conocimiento porque lo
estaba aprendiendo de forma empírica. Entonces el conocimiento quedaba con ella, quedaba a su manera, y el día que esa persona se fuera quedaba el dueño de la empresa totalmente desprotegido, no sabía como tal a quién acudir, a qué procesos. Él estandarizó ese tipo de procesos, ese tipo de actividades, para que no solamente las ejecutara la persona que estaba ahí en el momento, sino cualquier persona que llegara tuviera ese manual y se pudiera enviar. La expansión del taylorismo traspasó rápidamente las fronteras, tomando un modelo a países como Rusia y Japón. Influyó la industria en Japón al ser publicados los libros en su década de 1920. Se implementó en empresas como Mitsubishi, Kawasaki, Nippon Electric, y la verdad pues fueron muchas empresas en las que se empezó a implantar ese modelo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón atravesó por un momento duro, y sobre todo en la industria. Sus productos no tenían la calidad que tienen hoy en día, tampoco tenían la fama, es más, todo lo contrario, tenían fama de productos débiles, de productos que no tenían la calidad suficiente para competir en el mercado. Pero ellos sí necesitaban importar un modelo que pudieran aplicar a su industria, que pudieran aplicar a sus empresas para poder superar todo esto. Japón se superó en realidad aplicando este tipo de modelos, aunque actualmente no lo esté aplicando al 100%. Pienso que las premisas básicas sí estuvieron allí. Ellos sí lo aplicaron, ellos lo importaron este tipo de método, lo empezaron a aplicar y en realidad mejoraron sus procedimientos, mejoraron sus procesos, mejoraron su calidad, incluso empezaron a incursionar en el mercado internacional, y hoy en día pues ya conocemos cuál es el surgimiento de la empresa japonesa. Aunque la teoría fue desarrollada por Taylor, también recibió aportes de personas como Henry Ford. Henry Ford pienso que es una de las personas que aporta mucho a este movimiento y a la administración en general, quien complementó parte de su propuesta. También observó trabajos anteriores realizados por militares, empresarios. O sea, Taylor, aparte de su observación, aparte de su trabajo, él también leyó trabajos anteriores. ¿Qué se había hecho antes? Igual habían ingenieros, habían administradores, habían empresarios que tenían sus propias teorías empíricas, porque no habían hecho como tal un manual de ejecución de actividades, que fue lo que él empezó a hacer, pero sí tomó algunas de esas ideas, tomó algunas de los escritos que ellos tenían para partir de ahí, obviamente mirar qué fallas tenían, en qué tenían razón, en qué no la tenían, pero todo esto a él le sirvió para armar toda su teoría. Elementos fundamentales del modelo. ¿En qué se basa el modelo taylorista? Primero, en un principio de planeación, sustituir el trabajo de improvisado del obrero por métodos basados en procedimientos. No es hacer las cosas porque el trabajador cree que esa es la mejor manera, porque empíricamente lo ha aprendido. No, eso debe tener un paso, un procedimiento y un porqué. Eso lo estableció él en su teoría. Principio de preparación. Selección de los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y habilidades para producir más info. Yo que estoy en el departamento de selección sé que esto es uno de los principales aportes. Definitivamente una persona debe tener conocimiento y una actitud específica para desarrollar cada una de las áreas. Aunque una persona desee aprender y pueda desempeñarse muy bien cuando conozca el proceso como tal de un área, esto no quiere decir que no la tenemos que contratar ya con ese conocimiento previo. Son dos maneras de ver las cosas. O tú lo enseñas y lo vas creando, lo vas formando, o traes a una persona ya con el conocimiento y que esa persona desarrolle tu área. Él lo vio desde el segundo enfoque, contratar ya a una persona especializada para que desarrolle como tal tu área y siga unos procedimientos. Principio del control. Controlar el trabajo para verificar que el mismo se esté ejecutando correctamente. Después de que yo ya sé cuáles son los pasos, cuáles son los procedimientos, debo verificar que efectivamente se estén realizando como dice el manual y como ya está especificado. Principio de ejecución. Distribuir las atribuciones y responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Esto debe analizar el trabajo realizado por el obrero, es decir, cómo lo hace. Esto ya viene por parte de los supervisores, los directivos y los gerentes. No deben realizar un trabajo directamente operativo, pero sí deben conocer cómo es este proceso para poderlo supervisar, poder exigir y mirar el nivel de responsabilidad que tiene cada uno de los trabajadores. Las técnicas utilizadas por este modelo. Taylor propuso la incorporación de estructura organizacional de un departamento de diseño para planear, organizar el trabajo a través de observación y experimentación del proceso laboral. Él, de cierta manera, dijo que dentro de la empresa tenía que haber un departamento que fuera como el pensante, que fuera como
esas personas que se encargaran de organizar, de planear, de tener las ideas, y otro grupo que fuera el que se encargara de ejecutar, de hacer esa labor operativa como tal. Es muy difícil realizar las dos cosas al tiempo, que tú operativamente estés haciendo una cosa, una labor, una actividad específica, y al mismo tiempo estés pensando en todo el entorno, en cómo puede funcionar mejor. Entonces, definitivamente esas dos áreas se deben separar. Quien esté planeando, esté organizando y dirigiendo, y quien esté ejecutando. Esta es una de las técnicas de su modelo. Otra, organizar las tareas de tal manera que se reduzcan mínimo los tiempos muertos por desplazamiento del trabajador o por cambios de actividad o de herramientas, y establecer un salario por destajo. Son dos cosas. Primero, él midió los tiempos que cada uno de los trabajadores tomaba en realizar cada una de las funciones. Así se podía prevenir el tiempo que se podía perder en algunas actividades externas de cada una de las personas. Y un trabajo que se pagara por producción, de cierta manera así, no solamente un salario estandarizado por una función, no, de acuerdo a la producción que tú tengas vas a tener tu salario. Contribuciones al desarrollo de la administración. Taylor buscó mejorar la producción e incrementar la productividad basado en un método organizativo fundamentado en el estudio científico y control del trabajo. Las demás teorías organizacionales surgen generalmente como respuesta a sus aportes. Definitivamente Taylor fue uno de los padres de la administración. Independientemente de los modelos, el modelo que él tiene ahorita ha cambiado mucho dentro de la globalización actual. Su esencia está en todos. Y todos los modelos de cierta manera surgieron a partir de eso, bien sea como una crítica, como un aporte o como un complemento. Pero él ha sido uno de los padres, uno de los fundadores de las teorías administrativas actuales. Para Taylor, la organización y la administración deben estudiarse y tratarse de forma científica y no empírica. Como pionero, del mayor mérito de Taylor está relacionar su contribución para que se aborde de manera sistemática el estudio de la organización, lo cual no solo revolucionó completamente la industria, sino que también mantuvo gran impacto sobre la administración. Para él, cada uno de los procesos debía desarrollarse de una forma sistemática a través de un estudio previo. No era un proceso realizado solo porque alguien lo decía que debía ser así. Todo tenía que tener un porqué, este paso a qué se debe, este paso por qué se debe. Y ese estudio que él hizo científico de cada uno de esos procedimientos le permitió hacer un manual de función, un manual de puestos y un manual de áreas. Principales críticas del modelo. Dentro de las principales críticas está la visión del hombre, donde lo refiere como un empleado, tomándolo individualmente, ignorando que el trabajador es un ser humano y social. Eso que sea una de las principales fallas. Él miró más la empresa, la industria, la fábrica y las máquinas como su primer entorno, y segundo, el ser humano, un ser humano que las está manejando. No ve al ser humano como parte principal que las maneja, sino máquinas, y él es el complemento para que ella funcione. Para él la empresa era algo más físico y las personas era alguien que trabajaba dentro de ese estado físico. No le dio la importancia al ser humano como parte principal y primordial dentro de la empresa. El enfoque incompleto de la organización para muchos autores de la administración científica es incompleta y parcial, por restringirse apenas a los aspectos formales de la organización, omitiendo completamente organización informal. No solamente porque se dedicó al estudio de las funciones de cada una de las áreas, sino que no vio la empresa como una totalidad. Además, la empresa en la parte externa está perteneciente a un mundo, pertenece a una sociedad completa. Entonces también tenemos que mirar más allá de la empresa, tenemos que mirar qué está sucediendo en el campo afuera, no solamente cómo funciono yo, sino cómo están funcionando las demás que están a mi alrededor. Mi posición para mí frente a la ventaja y las debilidades. Para mí la principal ventaja fue la división y especialización de cada una de las áreas. Definitivamente, si eso no hubiera pasado, yo pienso que no hubiéramos progresado empresarialmente, organizacionalmente, porque si cada una de las áreas no se hubiera dedicado a producir y a desarrollarse, una empresa no hubiera crecido definitivamente. Y para mí su debilidad sí que fue que le faltó en realidad el enfoque